Vamos a dar inicio a un tema sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quién es Él? Pero primeramente, para conocerlo a Él, necesitamos que Él se revele a nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas con respecto a la Biblia o la palabra de Dios. ¿Por qué la amamos? ¿Por qué la apreciamos? ¿Por qué la deseamos? ¿Por qué la querríamos? Bueno, aquí hay algo importante y debemos hoy comprender el valor de que Dios nos hable. El día de hoy quiero poner en tu mente, en tu corazón, que podamos sopesar para nuestras vidas el valor que tiene que Dios nos hable. Hace 2 semanas hablé sobre la importancia de los medios de gracia, ¿recuerdan ustedes? O también llamadas disciplinas espirituales o hábitos de gracia. Y hablando ahí dije que los medios de gracia son eso, son medios de la gracia de Dios que nos son dados a fin de que podamos conocerle a Él a través de esos medios de gracia. Es decir, estos provienen de Dios para que le conozcamos a Él. Qué bonito. Dios acercándose a través de estos medios para que le podamos conocer. Ahora, estos medios de gracia que son puestos, que son dados, que son provistos por Dios para que nosotros podamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de Él, son medios por los cuales cada uno de nosotros nos es dado para que lo disfrutemos, para que lo tengamos, para que lo apropiemos en el corazón. Y nos son dados para que amemos al Señor, para que deseemos al Señor, para que anhelemos al Señor, para que busquemos al Señor con intencionalidad todos los días de nuestra vida y que le anhelemos. Y señalé 3 de los medios de gracia más importantes a mi parecer, y creo que son los más importantes que usted puede tener. Primero, oír la voz de Dios. Segundo, ser escuchado por Él. Y tercero, pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia. O en pocas palabras, la palabra, la oración y la comunidad en la iglesia local. De tal manera que para mí estos son los 3 importantes. Pero el día de hoy solamente quiero empezar a tratar el primero de ellos. Es decir, oír la voz de Dios en su palabra. O, como lo dije, la palabra. Escuche bien, quiero decirle que no es que los otros no tengan un peso. No es que los otros no importen, no importan. La oración importa, la comunión entre los creyentes importa, pero ambos dependen de la primera. ¿Me explico? Es decir, ¿qué pasaría si no tuviéramos la palabra o no le haces caso a la palabra y quisieras orar al Señor? ¿Qué orarías? Orarías todo aquello que salga, digamos, en ese sentido de tu corazón sin conocer a quién le hablas. ¿Qué pasaría si intentáramos organizar nuestra iglesia y tener algunas características de una iglesia local si no vamos a la Escritura? Ese es un gran error que han cometido muchas de las llamadas iglesias que han salido actualmente. Es decir, no van a la palabra. Ahora, quiero decirte entonces que la oración y la iglesia, la comunión entre los cristianos es fundamental, sí, pero sobre ellas, para mi parecer, y creo que eso debería ser y funcionar en nuestra mente, viene primero la palabra. Porque la palabra primero es la voz de Dios. Primero Él habla y luego nosotros hablamos en respuesta a eso que Dios nos habla, es decir, oramos. Y al mismo tiempo esa palabra que yo recibo de Él y eso que yo le hablo a Él va a permear dentro de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Y entonces nos hablamos ¿cómo? Con cánticos. ¿De qué estilo? Dice ahí, espirituales. Y nos hablamos unos a otros con cánticos, salmos, etcétera, a fin de que cada uno a través de lo que ha sido enseñado por Dios, a través de su palabra, pueda también ayudar al otro a crecer en la fe. Entonces, primero la palabra y luego en respuesta a ello oramos y luego en respuesta a ambos nosotros lo llevamos a la iglesia. Por eso, mi amado, nunca se quede sin decir algo en la iglesia, es decir, algo de la palabra. Es interesante que muchas veces en nuestras congregaciones nos piden un testimonio y decimos es que no sé qué decir. Ah, caray, ¿me explico? Porque el solo hecho de leer la escritura es Dios hablándonos y entonces ¿qué decimos? Bueno, y eso lo podemos compartir. Bueno, así que la iglesia misma no se hace a sí mismo, necesita la escritura. Y la primera cosa que quiero decir,
La iglesia no ha creado la palabra. ¿Me explico? No la ha creado. No somos como la iglesia tradicional en la que, Dios ha hablado, pero también estos, ¿verdad? Estos obispos y estos arzobispos y demás también han puesto esas palabras al mismo nivel que la palabra de Dios. Nosotros no creemos eso. Solamente nosotros lo que hemos hecho es que eso que ya Dios había hecho en su palabra lo reconocimos para nosotros y eso es lo que conocemos de ella aquí. Entonces, la iglesia no crea la escritura. No lo crea. La iglesia es, digamos, el resultado de la palabra. Eso sí, la iglesia es el resultado de la palabra. Pero entonces, ¿por dónde iniciamos? Bueno, quiero iniciar el día de hoy con un pasaje que quizá usted dirá, ya sé, Primera de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero quiero iniciar por otro lugar. Quiero llevarlos, por favor, mis amados hermanos, al libro de Hebreos y quiero iniciar ahí hablando acerca de la palabra. Así que por favor, si me acompañan al libro de Hebreos en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Por lo cual, mis amados, en cuanto lo tengan, los que puedan ponerse en pie, por favor, les pido que nos pongamos en pie y lo leamos. Los que no, ahí en su lugar, con reverencia, leamos los primeros 4 versículos de Hebreos capítulo 1. Dice la escritura, juntos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta porción que acabamos de leer, vamos a encontrar por lo menos 2 verdades fundamentales acerca de la palabra. No voy a tratar a Jesucristo, eso lo vamos a tratar después, pero aquí habla de 2 verdades fundamentales sobre la palabra de Dios. La primera, Dios ha hablado. Amados, esto es maravilloso. No sé si usted pueda pensar ahí en su mente finita como la mía. Esto es magníficamente maravilloso, mis amados, porque Dios no tenía por qué hablarnos. ¿Por qué hablarle a la humanidad? ¿Cierto? No tendría una obligación de hacerlo. De hecho, Él pudo haber creado al mundo tal como está y a través de la ley natural, a través de las cosas creadas, como dice la Escritura, hablarnos. Los cielos cuentan la gloria del Señor, ¿cierto? Y la naturaleza misma, de hecho, nos indica que hay un creador, que hay alguien que está ahí. Pero lo maravilloso, mi amado hermano, es que Dios ha hablado. ¿Y eso no te da gozo? ¿Eso no te da alegría? Lo maravilloso de esto es que Dios ha hablado y se ha revelado a través de palabras humanas. Y esto es magnífico, ¿o no? Dios revelándose a través de palabras humanas. A veces me cuesta un poquito de entender en mi mente cuando de repente leo algunos comentarios, ¿verdad? Que si tú no sabes hebreo, no sabes de la Biblia, por ejemplo, ¿no han oído? Que si tú no sabes del hebreo bíblico, entonces te estás perdiendo de lo fundamental de lo que es la palabra. Y bueno, sí, hay que entender, hay que saber un poquito de las lenguas antiguas por las cuales fue escrita la escritura. Está bien, si puedes y tienes la capacidad y puedes hacerlo, a mí me encantaría que todo el mundo pudiéramos leer, ¿no? En griego, en hebreo, en arameo. Bueno, eso sería magnífico, pero aún así, en este idioma, en el español nuestro, Dios nos habla. Amén. Así que no hay ninguna excusa por las cuales tú pienses, es que como yo no sé griego, como yo no sé hebreo, como yo no sé arameo, como yo no sé esas lenguas como latín y demás, pues entonces no la leo. No, Dios se ha permitido a sí mismo hablarnos con palabras humanas. Y esto es maravilloso, mi amado hermano, porque cuando vas a la escritura son palabras que sabes, que entiendes. Amén. Entonces, mi amado hermano, nuestro maravilloso y gran y sabio Dios, con todo su poder, con toda su majestad, con toda su gloria, ha decidido inclinarse hacia nosotros para hablarnos con palabras humanas. Esto es maravilloso, maravillosamente el Dios que creó
todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, ahora nos habla. Y mi amado hermano, esto cambia todo, porque tú te puedes encontrar a los otros dioses, que no son dioses, simplemente son los que llamamos o que se dicen dioses, y ellos en realidad no hablan. Pero el Dios nuestro ha hablado. Entonces dice Hebreos 1 del 1 al 4 que Dios habló ¿cuándo? Quien escribe aquí dice, bueno, Dios ha hablado en el pasado. Ahora, debemos entender que el escritor de Hebreos está hablando en su momento. Él ha hablado en el pasado y ahora también nos ha hablado. Amado hermano, este es el Dios que tenemos. Es un Dios que habla. Quiero que entiendas eso y que te maravilles con ello. Dios, el Dios que tenemos es un Dios que habla. Es un Dios bien comunicativo. ¿No te parece eso fabuloso? Es un Dios que no se queda callado, es un Dios que le gusta hablar, es un Dios que le gusta comunicarse, es un Dios que constantemente ha hablado tanto en el pasado, y dice Hebreos, como ahora, porque le gusta hablar. Tanto que dice versículo 1 y 2 que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y también dice esto, que en estos postreros días ha hablado. Así que tienes un Dios que no se ha quedado callado nunca. Eso es maravilloso, ¿no? Esto es fabulosamente hermoso porque el Dios nuestro nunca se ha quedado callado. Decimos, bueno, hermanos, pero ¿qué no hay acaso unos 500 años de silencio entre el antiguo y el nuevo? Sí, pero eso no significa que Dios se haya quedado callado, ¿me explico? Es decir, que ya ha dicho, no, pues quito todo lo que he dado al pueblo de Israel a través de los escritos de los profetas y ya no digo nada. No, él sigue hablando porque la palabra de Dios, dice la escritura, es viva. Es decir, da vida y transmite vida. De tal manera, mi amado hermano, que esto es importante. Ahora, si notas, hay dos tipos de personas a quienes él le ha hablado. ¿A quiénes le ha hablado, mi amado hermano, según lo que leímos? Mire, vamos a leer de nueva cuenta versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí hay dos tipos de personas a las cuales Dios ha hablado. ¿A quiénes? En el pasado, a los padres. Y ahora, en estos tiempos, ¿a quién? A nosotros. Escúchelo cómo el escritor de Hebreos lo dice. En estos postreros días nos ha hablado, y cuando dice nos ha hablado, está diciendo a mí y a todos ustedes. Así que el Dios nuestro ha hablado a los padres, pues, antiguos, y a nosotros ahora. Es decir, judíos, los antepasados, pues, en el plano humano, y en segundo, nos ha hablado a nosotros, es decir, a los cristianos a través de nuestros antepasados espirituales. Lo cual significa, mi amado hermano, que tenemos cerca de 21 siglos en el cual el Dios nuestro ha hablado. También, si nota usted, es que el escritor del libro de los Hebreos habla sobre dos tipos de agentes de agentes por los cuales él habla. ¿Me explico? Estos canales de comunicación, voy a usar ahora la expresión, por los cuales él habla. ¿Quiénes en el pasado? ¿A quiénes usó? A los profetas. Es decir, ahí usted encuentra a estos profetas mayores, a los profetas menores, Moisés entre ellos, ¿verdad? David, ¿verdad? Y algunos de los que encontramos ahí son profetas que hablaron a los padres. Pero dice que ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, habló a través de los profetas y ahora nos está hablando a través de su Hijo. De tal manera, mi amado hermano, que si quieres saber quién es Dios, ve al Hijo. Si quieres saber qué es que Dios sea un Padre, ve al Hijo. Si quieres tú saber cómo es Él de proveedor, de cómo lo hace Él para amarnos, hace para que nos salve, ve al Hijo, porque el Hijo nos revela todo lo que el Padre quiere decirnos. Así que quiero, mi amado hermano, que tú observes la era pasada,
Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Observe bien, ahí dice en nuestra versión, voy otra vez para allá, versículo 1, me acompaña a leer, dice en nuestra versión 60, dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, usted va a notar ahí, mi amado hermano, en nuestra versión dice muchas veces y de muchas maneras, que también se ha traducido así, en muchas partes y de muchas maneras. La palabra da para ambas, es decir, muchas veces en muchas partes. Y esto es magnífico, mi amado hermano, porque Dios no es un Dios local. No es un Dios solamente que esté constreñido a esta nación. No, Él tomó a esa nación llamada Israel como un especial tesoro. ¿Para qué? Para que a través de esa nación se diera todo lo que necesitaba para que el Hijo viniera, se encarnara y luego también hiciera esta obra de salvación. Pero Él no está constreñido, no es el Dios nuestro, no es un Dios, digamos, nacional. ¿Me explico? No es un Dios nacional que esté solamente en esa nación. El Dios nuestro es un Dios completo. ¿Por qué? Porque Él habla muchas veces, es decir, en muchas partes y de muchas maneras. Eso me encanta, mi amado hermano, porque debes entender que el Dios nuestro habla en muchas partes y de muchas maneras. Por eso, mi amado hermano, no dejes pasar la oportunidad de ver cómo Dios te habla en la mañana. No solamente en su palabra, porque ahí está, sino también en la manera en que ha diseñado el mundo. ¿Cierto? Entonces no pierdas la oportunidad, mi amado hermano, de que Dios siga hablándote a través de la palabra, a través de las cosas creadas, en muchas partes, muchas veces y de muchas maneras. El Dios que habla no habla solamente una vez. Nuestros padres, ¿verdad? Nos dicen, esta es la última vez que te digo tal cosa, ¿no? Y después ya no te lo voy a volver a decir. El Dios nuestro es un Dios tan maravilloso que Él constantemente nos habla. Aunque te equivoques, aunque hagas cosas que no, Él te sigue hablando. ¿Para qué? Para que recapacites, para que vuelvas a Él, para que te animes a regresar al Señor o para finalmente glorificarlo. Así que el Dios que habla no habla solamente una vez, tampoco habla unas pocas veces o esporádicamente. El Dios nuestro no es un Dios como yo, pues, que solamente puedo hablar con aquellos con los que tengo un poquito más de confianza. Con las personas nuevas no puedo hablar. ¿Usted no es de esos? A mí me cuesta mucho trabajo. Pero el Dios nuestro, mi amado hermano, siempre, constantemente habla. No una vez, no pocas veces o esporádicamente. Dios ha hablado muchísimas veces en muchas partes, de muchas maneras y a través de muchos profetas. Así que el Dios que tenemos es un Dios que se deleita en hablar, que Él le gusta hablar, que Él quiere hablar, que Él desea hablar para que le conozcas a Él, para que le ames a Él. Ahora, esto es importante, hermanos, porque como un Dios tan grande como el nuestro le gusta y quiere y desea que tú le escuches. Y la pregunta es, ¿quieres escucharlo? ¿Deseas escucharlo? ¿Anhelas escucharlo? ¿Buscas escucharlo? Porque todos podemos sumarnos y decir, no, sí, Dios, yo lo quiero, lo amo, jaja, pero ¿cuánto lo estás escuchando? Escucha, ese Dios tan grande y maravilloso y tan perfecto se ha dignado a venir a nosotros y hablarnos, y nosotros a veces decimos, no tengo tiempo. Ay, no más tantito. Unos 10 minutitos y ya es suficiente. Y creo que con eso ya hice mucho más que ayer. Así que gracias por hablarme 10 minutos, pero yo tengo cosas que hacer. Por eso la importancia, mi amado hermano, y por eso el énfasis que estoy dando, que puedas entender que el Dios nuestro es un Dios que habla. ¿Por qué Él espera? Que le escuchemos. Tenemos un Dios que se deleita en hablar y seguramente y también se deleita en que lo escuchemos. Por ejemplo, cuando usted lee el Génesis,
En Génesis 1, usted va a encontrar que se repiten 12 veces una frase. Constantemente vamos a escuchar esto. Y dijo Dios. 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 Y dijo Dios en un capítulo. No sé si me estoy explicando. En un solo capítulo 12 veces. Así que esta es la importancia del Dios que habla. Nuestro Dios que habla no solo habla para crear, porque en el capítulo 1 está hablando para crear, sino también continúa hablando en su creación. Así que ese Dios que habla y que dijo que sea esto y sea aquí y sea allá, y cuando habla Dios, no solamente habla, sino que también su propia creación está hablando. El Salmo 19, por favor, ¿me acompañan? Versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Y usted va a notar cómo es que Dios sigue hablando a través de la creación. ¿Me explico? Dice Salmo 19 del 1 al 4. Ustedes, por favor, si lo pueden leer fuerte, yo voy a hacer el énfasis en la palabra que quiero que usted vea donde se nos dice que Dios sigue hablando. ¿Va? Salmo 19 del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces te encuentras, mi amado hermano, aquí un Dios que sigue, continúa hablando a través de la creación. Así que mis amados hermanos, esos pajarillos que están ahí oyéndose y demás, no son molestos. Si lo puedes tú notar así, es que no me dejan escuchar, es que ese ruido tan agudo me molesta, o porque en la grabación luego se oye muy feo, o porque andan por ahí revoloteando. Ellos nos están contando que Dios ha hablado y que está hablando a través de ellos, digamos en cierto sentido, y nos están diciendo, este Dios creador sigue hablándote, diciendo, mira qué bonito pájaro rojo que está allá enfrente, ha sido creado para que tú conozcas a Dios. Entonces Dios habló para crear y sigue hablando a través de la creación. Luego dice Hebreos 1 que Dios habló por palabras humanas a través de ¿quiénes? Primeramente, Dios, dice versículo 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Y entonces te vas a encontrar que Dios habla con palabras humanas a través de los profetas. Esto ya es maravilloso, hermanos, porque Él habla para crear, Él sigue hablando a través de su creación y ahora desciende en algún lugar, en algún momento, en algún punto de la historia y habla con una persona para que les diga a la nación algo. Y esta persona habla en nombre de Dios. O sea que, ¿qué función hace el profeta? ¿Qué hace el profeta? Habla lo que Dios ha hablado. Cada vez que vas a la palabra, hablas lo que Dios. Ahora, quiero que detengas ahí. ¿Notas la responsabilidad? No, pero es que yo no soy profeta. Pero hablas. ¿Hablas lo que Dios dice? Por eso, mi amado hermano, esto es importante. No solamente Dios habla una u otra vez. Por ejemplo, el Salmo 19, tú vas a ver que todo lo que se dice en el Salmo 119, ¿cuál es el tenor? La palabra de Dios, la ley de Dios, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, la escritura y demás, ahí está escrito. Pero va a un salmo, por favor. Busca el Salmo 19. Y aquí te vas a dar cuenta, mi amado hermano, cómo estas palabras humanas están ahí para nosotros. No solamente es un libro teológico, no solamente es un libro histórico, sino que es la misma palabra de Dios. Dios hablándonos a ti y a mí. Mira cómo dice el Salmo 19, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene? Dice juntos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Ahora escucha lo que dice. Dios habla con palabras humanas y entonces nos dice esto: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto son de Él. Formas y maneras de decir que Dios habla. Entonces Dios ha hablado en la ley, en los testimonios de Jehová, en la palabra, en los mandamientos, el precepto. Todos esos son maneras en que Dios sigue hablando. Así que Dios no solo ha hablado una vez o pocas veces o esporádicamente, sino que es un Dios que sigue hablando hasta nuestros días. Por eso, mi amado hermano, cada vez que tú vas al Antiguo Testamento, no puedes hacerlo a un lado, porque ahí, ¿qué sucedió? Habló Dios. No puedes ir a algún lugar del libro de los Reyes y decir, bueno, aquí habla sobre la bonita historia de Eliseo que hace flotar el hacha. Ah, bueno, pues es una historia. No, es Dios hablando. Ah, bueno, es que aquí habla acerca de, por ejemplo, de Jeremías, ¿no? Y las señales del alfarero y la señal del barro. Bueno, pero ese es para el tiempo de Isaías. No, eso es Dios hablando. Así que, mi amado hermano, quiero que tomes conciencia de que Dios está hablando aquí a través de esos profetas a tu vida. Y yo te pregunto, ¿qué tanta atención le pones? ¿Qué tanta atención le ponemos como para que se nos haga muy fácil decir, bueno, hoy no leeré la palabra? Hoy se me hizo tarde, hoy me levanté tarde. Dios, hoy no me hables a través de tu palabra. El gran problema es que salimos y tampoco podemos percibir que Dios nos está hablando a través de la creación y de las cosas que están ahí. Así que Dios no solamente ha hablado una vez o pocas veces o de vez en vez, sino que Dios sigue hablando en nuestros días. Él quiere hablar, le gusta hablar y lo hace en el sentido más grande, más elevado, más precioso, más sagrado a través de los profetas. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice en el versículo 2, ¿me acompaña? Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice así, juntos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas y les habló muchas veces, en muchas partes y de muchas maneras. Pero ahora en estos postreros días, últimos días, Dios, ¿cómo nos habla? Híjole, no sé si usted logra ya ver el peso de lo que estamos diciendo. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Ah, pero no quiero tener tanta comunión con Él. En otro tiempo, Dios habló por medio de profetas y les habló muchas veces, en muchas partes, en muchos lugares y de muchas maneras. Pero ahora en estos últimos tiempos, en estos últimos, como dice aquí la Escritura, en estos postreros días, los días postreros finales, nos está hablando a través de su Hijo. Ahora, Él ya no nos habla muchas veces por muchas personas. Dios ha hablado ahora por una persona, una en particular. No solamente por medio de Él, como los profetas, sino ahora en Él. Porque el Hijo es Dios. Entonces, los antiguos nos hablaban porque recibían de Dios el mensaje y eran transmisores de esa verdad. Pero el Hijo es Dios encarnado que nos da el mensaje de quién es Él. Ah, caray, esto ya se oye increíblemente fascinante, pero al mismo tiempo deberíamos tener temor de lo que oímos. Dios ha hablado por la persona del Hijo y esa persona es el Hijo, a quien llamamos también, ¿cómo lo nombra Juan al Hijo? Vaya, Juan 1, del 1 al 3. El verbo o la palabra, ¿cierto? Entonces, mire cómo lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Si lo tiene, lo leemos y luego vamos a leer el versículo 14 al 18 también de Juan. Juan 1, del 1 al 3. Dice la Escritura, juntos.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ahí se le nombra como el verbo o la palabra. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice así juntos, dice, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne. A ver, ahí deténgase un poquito. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Ahora miren lo que dice Juan. Vamos a leerlo completo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, todos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios se ha dado a conocer más plenamente en la palabra, o sea, a través de su Hijo. Y si Dios tuviera una palabra, un mensaje, por así decirlo, que revelarnos ahora, lo tendría que decir a través de el Hijo. Por eso, en aquella ocasión, Pedro, Jacobo y Juan, oyendo una voz del cielo, oyeron esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Escucha bien, mi amado hermano, esto impacta, debería impactarnos. A eso le dijo a estos tres hombres, y bueno, pues Pedro, Jacobo y Juan, pues ellos que lo oigan. Pero escuche, esta voz del cielo está diciendo esto. Este que está aquí es el Hijo. Y este Hijo amado es de la misma esencia de Dios mismo. Por lo tanto, a él oye. Oír al Hijo es oír al Padre. Así que yo te pregunto, ¿estás oyendo al Hijo? ¿Estás oyendo al Hijo en su palabra? Esto es, mi amado hermano, impactante en los oídos y en el corazón y en la mente de aquellos en que actualmente, ¿verdad?, andan, digamos, en una vida espiritual en la que están comprometidos con el Señor. ¿Por qué? Porque saben que a quien están oyendo es al Hijo. Porque el Hijo tiene palabras de vida eterna. Pero si no oímos al Hijo, no vamos a la Escritura, no lo oyes a Él, lo que va a suceder es que despreciar al Hijo es despreciar al Padre. Y cuando desprecias a uno y a otro, ¿qué sucede en realidad? Nunca lo has conocido. Y por lo tanto, en aquel día se te hará dicho, alejaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, pero es que en tu nombre hicimos, en tu nombre hablamos, en tu nombre, sí, yo no te conozco porque no oíste al Hijo. El Padre quiere que escuches al Hijo, que lo veas a Él, que lo consideres a Él, que creas en Él. Y Dios se ha encargado que esas palabras que dijo, esas palabras que Él ha hablado, esas palabras que Él ha expresado, queden registradas, queden escritas en las Escrituras. Concéntrate en leer lo que Jesús dijo. Dios se ha encargado que sus palabras, las palabras de Jesús en esta tierra, hayan quedado escritas, y es decir, en las Escrituras, para nuestro bien, para que lo sigamos escuchando. Entonces, mi amado hermano, vuelvo a preguntarte, ¿con qué frecuencia te detienes a pensar sobre lo maravilloso que es tener en tus manos este libro? ¿Te maravillas de tener un registro de las palabras de Dios a través de los profetas antes de la venida de su Hijo? Es decir, ¿te maravillas de este registro del Antiguo Testamento?
Te maravillas, hasta acá pues, todo esto, te maravillas del registro de la vida, del ministerio, del sacrificio y de la victoria del Hijo en los 4 evangelios. Te maravillas de la historia inspirada por el Espíritu Santo de los orígenes, el desarrollo y la expansión de la iglesia, junto con el resto de las cartas inspiradas por Dios a través de los apóstoles para la iglesia. Eso te maravilla, eso te simbra en el cuerpo y dices, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que está en mis manos ahora? ¿Qué es lo que cargo debajo de mi brazo o en mi mochila, verdad? O en mi casa. ¿Puedes notar la importancia que tienes en tus manos? Tienes la misma palabra de Dios. Y Dios quiere que oigas al Hijo. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿No te parece esto algo maravilloso? ¿No te parece esto maravilloso, mi amado hermano? Este es un milagro solamente venido de Dios. El problema, mi amado hermano, es que estamos tan acostumbrados ya a esta verdad que muchas veces no nos mueve el corazón, no nos mueve nuestra mente tratar a la Biblia, a la palabra de Dios con respeto, con cuidado, con asombro, con maravilla, con temor y con frecuencia. El Dios que dijo sea la luz es el mismo que nos habla hoy en el siglo XXI. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes sopesarlo para tu vida? Y eso es maravilloso, mi amado, y eso es digno de asombro. Porque escuche bien, durante siglos la palabra de Dios se ha copiado a mano. Se copió a mano. Y se conservaba pues con la extrema diligencia, con el extremo cuidado. Luego, durante los últimos 500 años de imprenta, la palabra de Dios llegó a todas partes del mundo. Gracias a la imprenta, Dios usó, ¿verdad?, a Gutenberg para que a través de esa imprenta pudiera ser expandida la Biblia. Pero sabe, mi amado, algunos hombres han dado su vida por preservarla. Algunos han dado su libertad para preservarlos. Algunos han perdido sus bienes, sus posesiones, sus familias, su reputación y han ido contra las reglas de la religión inventada por los hombres para traducirla, para hacer que la palabra de Dios venga a nuestras manos en nuestro propio lenguaje. Muchos de ellos sufrieron prisiones, fueron atormentados bajo la Inquisición para que tú tuvieras hoy este maravilloso libro en tus manos. Y yo te pregunto, ¿lo estás valorando? Y mire, amado hermano, ahora en la era digital, el acceso a la palabra de Dios está en un clic, ¿o no? La palabra de Dios se ha vuelto, digamos, de manera exponencial, ¿no? Muchas versiones, muchas traducciones, por ahí te encuentras un montón de aplicaciones. Está a la vuelta de la esquina, mi amado hermano, solamente que tomes tu teléfono, busques en el buscador de Google, ahí Biblias, y te va a dar todas las que quieras. O si te vas a una aplicación ya y le das que la instale en tu dispositivo, te puede dar Biblias en cualquier idioma, en cualquier versión, si la quieres hablada, si la quieres actuada, si la quieres con muñequitos, si la quieres para tu lectura. Pero mi amado hermano, está tan a la mano el día de hoy y sin embargo, en esa abundancia no nos maravillamos de lo que tenemos. Y nosotros como individuos, incluso como iglesias, deberíamos aprovechar las infinitas riquezas que tenemos en nuestras manos de acceso a la Escritura. Pero hemos sido tan negligentes que leemos poco porque no la valoramos. Por eso, mi amado hermano, ¿es para ti la palabra valiosa? ¿Es para ti esta palabra valiosa? Yo te preguntaría, ¿darías tu vida por esta palabra? ¿Por la Biblia? ¿Darías tu vida? Bueno, a esa pregunta yo dije sí.
Pero uno se oye muy, voy a dar mi vida por la Biblia. Y hoy, en este momento, ¿darías toda tu vida por leer una buena porción de la Escritura y sentarte quizá con un buen café y tomar la palabra y leerla y llorar y gozarte e inclinarte y decirle: Dios, perdóname, Dios, ayúdame, Dios, fortaléceme, Dios, dice tu palabra, Dios esto, Dios aquí? O simplemente estás pensando, pues algún día quizá yo dé mi vida por la Biblia y cualquier cosa. No, hoy. ¿Estás dispuesto a tener más tiempo con ella? Esto se trata de valorar, hermano. Se trata de cómo estamos valorando para nosotros la palabra. Nos asombramos de muchas cosas, pero hemos perdido el asombro por la palabra y cómo ha llegado a nuestras manos. Es asombroso que Dios haya hablado, pero a medida que tú lees, por ejemplo, el libro de Hebreos, te encuentras que la cosa se pone mucho mejor. Es más exquisito Hebreos cuando habla de la Escritura. Nuestro Dios, que ha hablado, no solo ha hablado en el pasado a través de los profetas, y no solo nos habla a través de su Hijo, sino que aún sigue hablando a través de este libro. Por eso la palabra de Dios debería ser valioso para ti y para mí. Y quiero darte algunas razones, mi amado hermano, para animarte, para incentivarte a que la palabra sea para ti preciosa, para que la palabra de Dios sea para ti valiosa, de tal manera que puedas dar tu vida hoy por leerla. No la pongas a competir con otras cosas. Entre leerla y que se me vaya el camión, levántate más temprano. Entre leerla y mi cansancio, ¿qué haces? Mi amado hermano, esto se trata de cómo valoramos lo que tenemos en la mano. Así que quiero darte algunas razones para terminar de por qué la palabra de Dios debería ser valiosa, valiosísima para nosotros, de tal manera que podríamos hoy dar nuestra vida por ella, por leerla. La palabra de Dios debe ser valiosa para ti y para mí, porque la palabra de Dios despierta y sostiene nuestra fe. Ella despierta y sostiene nuestra fe. Solamente voy a dar los textos si usted está escribiendo, y si no, voy a dar algunos textos nada más, se los leo. La palabra de Dios es valiosa, vuelvo a decirle, porque justamente la palabra de Dios es la que despierta y sostiene mi fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y escuche lo que dice Romanos capítulo 10, 17. La fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Así que escuche, por gracia eres salvo por medio de la fe. Y ahora, la fe viene por el oír y oírla. Así que nunca serás salvo si no oyes la palabra, si no oyes de la palabra. Por eso el mundo, mi amado hermanos, allá afuera se pierde. Porque quien conoce la palabra se queda callado. Aunque hay testimonio de Dios. Segunda cosa, la palabra de Dios es valiosa, que incluso vale la pena dar nuestra vida hoy, porque a través de ella recibimos al Espíritu Santo. Gálatas 3:5, por favor, ¿me ayuda? Gálatas 3:5. Y lo vamos a conectar con Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice así, Gálatas 3:5, ¿lo tiene? Vamos, acompáñeme. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquí viene una pregunta, vuelvo a leérselo, ¿ya lo tiene ahí? Fíjese. Aquel pues que os suministra el Espíritu, escuche bien, que os suministra, quien te da, quien te llena, quien te provee, aquel que te provee, que te suministra, que te llena con el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Aquí está la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo hace porque nosotros hacemos cosas? ¿Porque nosotros nos esforzamos por hacerlas? ¿Esa es la manera en que el Espíritu Santo nos es suministrado? ¿O
por oír con fe. Escuche, el apóstol dice, el Espíritu te es suministrado oyendo con fe. ¿Oír qué? Porque la fe, dice, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera, mi amado hermano, que si quieres tener el poder de su Espíritu, necesitas oír con fe la palabra. Si le pides al Señor, Señor, dame fuerza para aquí, para allá, y porque necesito y demás, pero nunca vas a la palabra, nunca encuentras en la palabra eso que te abre el panorama, que te abre los ojos y te dice, Dios, tú dices esto a través de la palabra, Señor, ayúdame. Tú dices que te puedo pedir porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres lo que dice que es aquí, porque si no vas ahí, que la palabra de Dios te sea maravillosa, entonces el poder del Espíritu nunca lo verás. Tercero, ¿por qué es valiosa la palabra para nosotros que es posible dar nuestra vida hoy? La palabra de Dios es valiosa porque ella sostiene nuestra vida. Ella sostiene plenamente nuestra vida. ¿Recuerda? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, no solo de pan vive el hombre. Ahora, ¿ya notaste, mi amado hermano? Notas que dice, el pan te hace vivir. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si nosotros no comiéramos pan? No, cuando dice pan significa alimento. No creas, bueno, a lo mejor como tortillas. Pero dice aquí, no solo de pan. ¿Qué pasaría si no comes? Te debilitas, te languideces, no hay fuerza, te mueres. Pero escucha esto, ¿cómo lo pone? No solo de pan vive el hombre, sino, no dice que es igual, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si amas la vida, ¿aman ustedes aquí la vida? ¿Aman su vida? Entonces debes amar la palabra, porque ella es vida para ti. Amado, la palabra de Dios también es valiosa, que vale la pena morir por ella hoy, porque ella nos da esperanza. La palabra nos da esperanza. Romanos 15:4 dice así, porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Escuche, ¿ya notó? La verdad es que conocemos muy pocas porciones de la palabra que nos den esperanza y nos aferramos a ellas. Conocemos poco, nos aferramos de ellas, de esas pocas, pero la palabra de Dios contiene miles y miles de promesas que nos ayudan a tener esperanza, que nos dan esperanza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia justamente está llena de esperanza. Por eso, mi amado hermano, amémosla, valorémosla y demos nuestra vida hoy por tenerla en nuestras manos, para leerla, para buscarla, para que ella sea en nosotros. Pero además, mi amado hermano, la palabra de Dios debe ser valiosa para nosotros que estemos dispuestos a dar nuestra vida hoy por tenerla, por buscarla, porque ella nos lleva a la libertad. Juan 8:32 termina diciendo así, empieza diciendo así, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. ¿Sabe, amado hermano, qué es la libertad? Bueno, la libertad es hacer aquello que tú quieras sin arrepentirte en 1000 años, ¿no? Por decir. Y la única manera de hacerlo es querer hacerlo a través de un cambio en nuestra mente, en nuestra mentalidad, que te haga hacer aquello que es correcto, que sea bueno, justo, santo, puro, como el canto que aprendimos. Que te haga hacer aquello que es santo. Pero para lograrlo necesitas la palabra. Nadie ha llegado a ser un santo si no ha pasado por la palabra. ¿Me explico?
Estos grandes hombres de la palabra, estos grandes hombres del Señor en el pasado y todavía los presentes, todos ellos aman tanto la palabra y por eso la palabra les ha hecho cambiar de mentalidad y por eso ahora viven vidas o vivieron vidas totalmente santas, puras delante del Señor, dignas de ser imitadas. Y yo, mi amado hermano, pregúntate, ¿y yo? ¿Mi vida es digna de ser imitada por lo cual amo a la palabra? Amados, la palabra de Dios es valiosa y valdría la pena dar nuestra vida por ella hoy, por leerla y tenerla y buscarla y apropiarnos por ella, porque es la fuente de nuestro gozo. Proverbios 1, por favor. Es un texto que creo que lo sabemos. Proverbios 1, del 1 al 3. Dice así, lo voy leyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escucha bien, mi amado hermano, el Señor dice que este varón que no anduvo en consejo de malo es uno que se deleita en la palabra, que va a la palabra no por obligación, sino por deleite. Que busca la palabra no porque tiene que hacerlo, sino porque para él es su gozo. Que va a la palabra no porque simplemente tiene que hacerlo, porque dice que tenemos que hacerlo, sino porque para él es sumamente importante, porque lo llena, porque para él es la fuente de su vida. Porque en ella no solamente medita por obligación, sino medita por ella para desear más de Dios, más de él, para buscarlo más. Por eso es un hombre que está bien arraigado. Es una mujer que está sumamente arraigado y que no importa, mi amado hermano, las situaciones que van pasando en su vida, pero su vida está plantada en esa corriente que le da, que le bendice, que le fortalece, que le da para su bien. Y finalmente, mi amado hermano, la palabra de Dios es totalmente valiosa, por la cual deberíamos dar nuestra vida hoy, en este momento, por tenerla, amarla, valorarla, leerla. Porque por ella podemos derrotar al diablo. ¿Sabe? No tenemos ninguna oportunidad contra el diablo y Satanás, ¿o sí? No tenemos. Nuestras fuerzas son totalmente vanas. Pero, ¿cómo hizo Jesús alejarse, dejarlo por un tiempo a Satanás? Cuando llegó Satanás a tentarlo en el desierto, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra. Citó la Biblia. ¿Sabe? Ese es el camino por el cual usted y yo deberíamos hacer para derrotar a Satanás. Pero si no conocemos la palabra, no podríamos derrotarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, en su segunda parte, dice así. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Primera de Juan 2, 14, segunda parte. Se lo vuelvo a leer y si usted lo tiene ya en sus Biblias, véalo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, escucha ahora esto, porque sois fuertes. Ahora, ¿fuertes de qué? Porque son fuertes, escuche esto. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Escucha, joven que estás aquí, adulto que estás aquí, hermano ya de edad que estás aquí. ¿Quieres fortalecerte? Que la palabra de Dios arraigue en tu vida, que la palabra de Dios esté en tu vida, que la palabra de Dios esté ahí contigo. Escucha, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y escucha esto, y habéis vencido al enemigo. ¿Qué fue lo que venció al enemigo? Dice aquí, la palabra que permanece en el corazón, en la vida. ¿Cómo vencieron a Satanás, al maligno? Por la palabra de Dios que está en ellos. ¿Quieres vencer al maligno? ¿Quieres vencer esas tentaciones? ¿Quieres vencer esas circunstancias por las cuales estás pasando? Pues ve a la palabra, llénate de la palabra, ama la palabra,
come de la palabra, porque la palabra de Dios debe permanecer, debe arraigar, se debe establecer en tu vida como una norma de conducta, como una norma de vida, como una norma de gozo y de placer. ¿Cómo? Pues valórala, ámala, deséala, búscala, satisfácete en ella, en la palabra. Porque Dios ha hablado y nos la ha dado para el bien de nuestras almas y para su gloria. Así que, ¿valoras la palabra? Lo que Dios ha hablado, este libro. ¿Darías hoy tu vida por leerla, por buscarla, por valorarla, por desearla, por satisfacerte en ella? Termino con este texto. Jeremías 23:9 dice así. Escucha, mira lo que dice Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es para ti la palabra? No puedes entrar en el horno de la palabra de Dios y no salir con un mensaje fresco, oportuno, fiel, bueno, con misericordia para tu vida. Porque cada vez que te expones al fuego de su palabra, y cada vez que la palabra es para tu vida y para la mía como un martillo sobre una piedra, lo que hace es cambiarnos la mentalidad. ¿Y quién no desea vivir de una manera diferente? Ama la palabra, valórala, búscala, deséala, satisfácete en ella. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Vamos a ponernos en pie, mis amados.